Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para seguir aprendiendo el quechua y meinayan gashankichis o asikispi meinayan tiashankichis o ejepanaikuna. En esta clase vamos a terminar de aprender las conjunciones. ¿Se acuerdan qué son las conjunciones? Son nexos o conectores que nos permiten unir oraciones, enunciados y así ir formando textos. Entonces en esta clase vayamos a aprender algunas conjunciones que aún nos queda por aprender. Es importante saber que las conjunciones o conjunciones se clasifica o se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? El primero que tenemos son las morfocoordinantes. Y hemos hablado que las morfocoordinantes tienen la función de sufijo y van siempre unidos a una palabra. Ahora, la segunda clasificación de la conjunción sería las conjunciones coordinantes libres. Estas no van unidas a ninguna palabra y son independientes. Además de ello, no tienen un significado, pero son nexos que permiten unir enunciados u oraciones. Ahora, dentro de las coordinantes libres estábamos viendo las copulativas. Luego hemos visto las disyuntivas, las adversativas, consecutivas y dubitativas. Ahora, estos dos últimos aún nos falta conocer. Entonces, en esta clase vamos a conocer las conjunciones coordinantes libres, consecutivas y dubitativas. Entonces, veamos las coordinantes libres consecutivas. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a aprender con algunos ejemplos. Dentro de las coordinantes libres consecutivas tenemos el término manatag, que se traduce al castellano como sin embargo. Veamos algunos ejemplos. Cuando yo quiero decir lo siguiente: munakunin nintag, manatag, wahyantagchu. En castellano se traduce como: dice que la ama, sin embargo, no le llama. Otro ejemplo: tarinin nintag, manatag, rikuchintagchu. En el castellano sería: dice que ha encontrado, sin embargo, no deja ver algún objeto. Entonces, estos serían algunos ejemplos. Veamos otro ejemplo. Purishan manatag chayanchu. Purishan en el castellano sería está caminando, sin embargo, no llega. Esta sería la coordinante libre consecutiva. Veamos otra coordinante libre consecutiva. Chaymantatag. Fíjense. Chaymantatag se traduce como luego o después. Hawarichikuna. Mi huyun chaymantatag onkoyun. Ha comido o comió, luego o después se enfermó. Aquí tenemos otro ejemplo. Machayun chaymantatag wakayun. Fíjense. Machayun se emborrachó, luego o después se puso a llorar. Otro ejemplo. Hakuchis chaymantatag samana. Vamos, luego vamos a descansar. Es la traducción en el castellano. Ahora sigamos conociendo un poco más de las coordinantes libres consecutivas. Vamos a conocer este término, kajlatag, igualmente. Ejemplos: mamayqa takijmi, kajlatag panaypas. Ahora, este término kajlatag se traduce en el castellano como igualmente. Fíjense, mamayqa takijmi, mi mamá es cantante. Kajlatag, igualmente, panaypas, mi hermana.
Otro ejemplo. Taytanqa qillqanmi. Kaqllataq usu simpas. Taytanqa, su papá, qillqanmi, escribe. Kaqllataq, igualmente, usu simpas, su hija. Otro ejemplo. Wayqiymi hatun. Kaqllataq sulqaypas. En el castellano sería: mi hermano es grande. Igualmente, mi hermano menor. Conozcamos otra coordinante libre consecutiva. Hinallataq, asimismo. Qhawarichiykuna, paykunan llamk'anqaku. Hinallataq kanku napas. En el castellano, ellos van a trabajar, asimismo ustedes. Otro ejemplo. Warmikuna rimanqaku. Hinallataq kanku napas. En el castellano se traduce como: las mujeres van a hablar. De igual manera, ustedes. Otro ejemplo. Juanacha kusisonko. Hinallataq ñañampis. En el castellano, Juanita es de corazón alegre. De igual manera, su hermana. Conozcamos las coordinantes libres dubitativas, aquellos que expresan duda. Veamos la primera coordinante libre, icha, que se traduce en el castellano como tal vez. En este caso vale aclarar que esta coordinante libre siempre se va a utilizar al inicio de una expresión, pero que esta expresión en la mayoría debe ser una expresión interrogativa. Para eso veamos algunos ejemplos. Veamos esta expresión: icha taytayta rikuranki. En el castellano, tal vez viste a mi papá. Fíjense que este término icha siempre va a ir al inicio de la expresión. Otro ejemplo. Icha mamaywan tuparanki. Tal vez te encontraste con mi mamá. De igual manera, este término icha siempre va al inicio del enunciado. Otro ejemplo. Icha wakaita rikuranki. Icha wakaita rikuranki. Tal vez viste mi vaca. Otro ejemplo. Icha alqota aparanki. Tal vez llevaste al perro. Entonces, hasta aquí fíjense que esta coordinante libre icha siempre va a ir al inicio de una expresión. Veamos la otra coordinante libre dubitativa. Ichapas. Ichapas en el castellano es quizás. Ejemplos. Ichapas wakaita rikuwaq karan. Quizás viste mi vaca. Otro ejemplo. Ichapas allquyuqsi ruran. Quizá mi perro salió. Otro. Ichapas qolqeta tariranki. Quizás encontraste dinero. Ichapas waway mijuran. Quizás comió migo. Para esta coordinante libre ichapas, siempre este término va a ir al inicio de una expresión. Y algo más importante, que las dos coordinantes libres dubitativas icha e ichapas siempre se van a utilizar para expresiones interrogativas. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido un poco más del quechua. Es importante que pongas en práctica para que tu aprendizaje sea muy productivo. Hina kadenga wa iqpanaykuna noqawanqa tupananchiskama.